Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta relación que existe entre la Iglesia y Israel. Israel se entiende aquí como el pueblo elegido. Y estamos mirando lo que dice San Pablo en sus cartas, que es muy interesante en este camino de revelación. Cómo Pablo vuelve a releer todo el Antiguo Testamento en esta relación con Jesús de Nazaret, ciertamente, que después hace que quede la tradición, la comunidad, es lo que nosotros le llamamos la iglesia. Y posteriormente viene este tercer momento en donde se pone por escrito toda esta relación, toda esta experiencia que ha tenido este grupo humano, este grupo religioso, con ese encuentro personal con Jesús de Nazaret. Pablo, sobre todo cuando está hablando desde la carta a los Gálatas, él concluye con respecto a este tema de la circuncisión. Este es un poco el problema más serio que aparece en la relación de Pablo con la iglesia, digamos, o con Israel. La iglesia en referencia a Israel, porque Israel como tal, o el Antiguo Testamento, exige mucho los signos, el elemento de la circuncisión principalmente. Sin embargo, Pablo aquí da un salto cualitativo, digamos, en este sentido, darle sentido a los signos, a la simbología, no quedarse simplemente en los ritos. Pablo concluye en Gálatas capítulo 6:15, vamos a mirar un poco, concluye ya todo lo que él está hablando y se está despidiendo de la gente diciendo lo siguiente: estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Qué interesante, aquí él está uniendo. Entonces aquí hay una unión en esta relación que decíamos. Primero, una tensión bastante grande, incluso muchos problemas, incluso concilio con respecto a esto.
Hechos de los Apóstoles capítulo 15 procura zanjar esta dificultad. Gálatas capítulo 2, todo este encuentro que tiene Pablo con los principales, dice, de la iglesia, pero ahí también se infiltran algunos hermanos, dice, que vienen simplemente para ponerse en contra. En fin, hay de todo. Pero al final aquí, cuando ya estamos en la carta a los Gálatas, esta ya es la frase conclusiva de Pablo, cuando se está despidiendo de los Gálatas e insiste en este aspecto. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. O sea, lo que él le llama la circuncisión del corazón. No rasgar las vestiduras simplemente porque me rompo las vestiduras aquí y digo, no estoy de acuerdo con esto. Y después en el fondo, por dentro, somos como los sepulcros blanqueados, nos diría el Evangelio, ¿verdad? Pero hoy, coño Andrés, al 2x3. Mira nomás la televisión. Cada personaje que pasa ahí, pero te habla maravillas. Un poco más estamos en el país de la maravilla, que más llega a veces. Diputados ya sé, ya que país de la maravilla estamos. Pero en el sentido de lo ideal, sí estamos en el país de la maravilla, porque pero después en el fondo, justamente lo que dice aquí, lo que importa es ser una nueva criatura. Ahí sí que hacemos agua, porque no hay nueva criatura. Monseñor Rolón, recuerdo que antes, después de caer, ¿verdad? Después del golpe, etc., él hablaba famoso de los hombres escombros, ¿verdad? De los escombros. En fin, o sea, es un reciclar todo de nuevo. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia. A esto tenemos que llegar. No es que no se da la posibilidad de un cambio. El perdón existe gracias a Dios, ¿verdad? Y esa es la gran misericordia de Dios, porque Dios nos está pasando la mano y nos dice, ¿querés recuperarte? ¿Querés salir de esa situación? ¿Querés cambiar? Y bueno, y nos pasa la mano, ¿verdad? Todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia. Paz y misericordia. Lo mismo que el Israel de Dios. Aquí también en la relación. No es que Él está dejando de lado, sacándole de esa situación, ¿verdad? De la situación histórica donde está viviendo, en esta relación de iglesia, comunidad, de esta eclesia que está comenzando, con el Israel, que es la fuerza de Dios justamente, porque recuerden que el Israel se refiere al pueblo elegido. Entonces le da toda la posibilidad. Lo importante es volver a levantarse. Y después, ya en su despedida, vuelve a decir que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Que nadie me moleste en adelante. Que nadie me moleste. O sea, pilluja, pillillice. Entonces ya me están molestando ya están insistiendo demasiado. ¿Y cómo es que no entienden? Que aquí lo importante, que estar circuncidado o no, eso no tiene ninguna importancia, que lo más importante es ser una nueva criatura. No me molesten más con eso, no me moleste mosquito con eso, ¿verdad? Hermanos, que la gracia, ahí está, acentúa sobre la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, permanezca verdaderamente en usted. Entonces, esta relación, lo que cuenta no es la circuncisión ni la no circuncisión, sino la nueva criatura. Y aquí entonces, todos los que caminan según esta regla, tienen paz y misericordia. Y esto es lo que Dios nos ofrece. Y a eso es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Y por qué te habla de una paz y misericordia? Porque ese es el termómetro, atención, ese es el termómetro con el que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos en un buen camino o si no estamos en un buen camino. El que se pone ante Dios tiene que tener paz y misericordia. Si tu conciencia te está diciendo que robaste, si tu misericordia te está diciendo que no le atendiste a tu familia, si tu misericordia está diciendo que no sos responsable en tu trabajo, etcétera, etcétera, la educación de tus hijos, ahí está. No vas a tener paz, no vas a tener paz. Esta forma de pensar y esta forma de hacer una exégesis, según Pablo, enumera 3 posibles explicaciones. Vamos a ver un poco con respecto a esta afirmación. 3 posibles explicaciones. En primer lugar, entender que el Israel de Dios es la iglesia, a la que ha pasado la elección de Israel. De ahora entonces, esta primera diciendo lo que cuenta es esta nueva criatura. Se está refiriendo entonces a este grupo humano que es la iglesia, primera posibilidad. Lo que era el Israel antiguo del Antiguo Testamento ahora pasa
a este nuevo grupo, a esta nueva comunidad. Entonces, esto sería lo primero. En realidad, Pablo no dice en ningún lugar que la iglesia sea el verdadero Israel. Él no utiliza, eso sí, no dice, desde ahora nosotros somos la verdadera iglesia. Ya famoso. Entonces, en las sectas de nosotros somos la verdadera iglesia. ¿Se acuerdan? Después de 3000 años de descubrirse, ¿verdad? O sea que Dios nunca habló. ¿Se acuerdan cuando pillas que ellos son así? Entonces, Pablo, sin embargo, nunca utiliza eso. No dice en ningún lugar que la iglesia sea el verdadero Israel. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a México tras el terremoto de 7,5 grados en Oaxaca. Ayer, un violento terremoto azotó el sur de México, causando algunas víctimas, heridos y enormes daños. Rezamos por todos ellos. Hermanos y hermanas, les estoy muy cercano. Francisco continuó su ciclo de catequesis sobre la oración. Recordó el ejemplo del rey David. El gran personaje del Antiguo Testamento es reflejo de las incoherencias de la vida de cada persona, pero también indica la vía de la salvación. Davide santo prega, Davide peccatore prega, Davide perseguitato prega, Davide persecutore prega, Davide vittima prega, anche Davide carnefice prega. Questo è il filo rosso della sua vita, un uomo di preghiera. Según Francisco, la oración ennobleció el corazón del rey David y le ayudó a arrepentirse y a regresar siempre al buen camino. In mezzo alle 1000 travessie della vita, buone o cattive, ma sempre la preghiera. Grazie Signore, ho paura Signore, aiutami Signore, perdóname Signore. Antes de concluir la audiencia general, el Papa se despidió, pues a principios de julio comienza sus vacaciones. Francisco no saldrá de Roma durante estas calurosas semanas, pero interrumpe todos sus encuentros públicos, excepto el Ángelus del domingo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. De humildad.
momento todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre estas tres posibilidades de interpretaciones, de explicaciones en esta exégesis que está haciendo Pablo. La primera, decíamos que tal vez uno puede intuir y entender, pero desde una teología, que con esto el hecho de la no circuncisión y que pide aquí lo que importa es ser una nueva criatura, se puede referir a la nueva criatura como la iglesia, que es la continuadora del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el bloque anterior decíamos que Pablo en ningún momento dice así explícitamente. Él no dice. Uno podría intuir, pero no dice. Desde ahora, entonces, el Antiguo Testamento queda atrás y nosotros somos la nueva iglesia. No, nunca Pablo no dice esto. La iglesia es nueva criatura. Ahí está. La iglesia es nueva criatura. Entonces, esta tiene una relación pero maravillosa también con el Antiguo Testamento y con el judaísmo, porque Pablo en ningún momento está pisoteando al judaísmo ni al Antiguo Testamento. Él exige, él dice ser nueva criatura, eso sí, pero siempre como un proceso. Y en este sentido uno puede entender, porque si nosotros fuimos judíos, nosotros estábamos en el judaísmo, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos dando un paso, pero es un paso cualitativo y se refiere
a esta nueva comunidad, a esta nueva iglesia. Esa sería entonces la explicación, una primera explicación. La iglesia es nueva criatura. Por tanto, el Israel de Dios debe referirse a otra cosa entonces, el Israel de Dios. Tiene que cambiar, tiene que referirse ahora a esa nueva resurrección, ¿verdad? No puede continuar refiriéndose simplemente a los signos externos, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la circuncisión, sino que ahora tenemos que referirnos a esta nueva criatura. Es este nuevo Israel de Dios en todo caso. Otros exégetas, otros estudiosos opinan, el Israel de Dios abarca la comunidad judeo-cristiana, el Israel de Dios. Otros dicen, aquí tenemos el Antiguo Testamento y ciertamente la comunidad judeo-cristiana, que siempre ha pertenecido al judaísmo, porque ellos eran judíos, decíamos Jesús, judío, los apóstoles judíos, María, judía, todos judíos. Entonces, otros opinan, bueno, los seguidores de Jesús no es que están viniendo de otro planeta, sino que de la misma comunidad judía, pero ahora ellos entienden la revelación de Dios en la persona de Jesús y por lo tanto el cumplimiento de las promesas. Entonces ellos pertenecen, es el verdadero Israel de Dios, los judeocristianos entonces, los que entienden que Dios ya ha cumplido con sus promesas. De modo que los judíos creyentes, son la auténtica descendencia de Abraham. Son la auténtica descendencia de Abraham. Miremos un poco la teología, digámosle así, que escribe Pablo, que es como el Evangelio de Pablo. En el capítulo 4 nosotros vamos a mirar de los Romanos, carta a los Romanos, el versículo 12, cuando dice lo siguiente, y es también padre de los que se circuncidan, dice, y es también padre de los que se circuncidan. Está hablando de Abraham como el padre de los creyentes, pero no se contentan con esto, sino que siguen el mismo camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces está hablando, así llegó a ser padre de aquellos, habla de Abraham, que a pesar de no estar circuncidados, tienen la fe que les es tenida en cuenta para la justificación. ¿Se dan cuenta entonces en esta presentación que está haciendo Pablo? Es muy importante el aspecto de la circuncisión, porque la circuncisión es un signo visible que sí o sí el judío era su bautismo, ¿verdad?, para integrar, entrar, pertenecer al pueblo elegido. Ese era el signo del pueblo elegido, la circuncisión. O sea que es un elemento muy profundo, ¿eh? Es un elemento que uno tiene que tomar en consideración. Y por eso, cuando habla de Abraham, y está hablando sobre todo de aquellos que son justificados por Dios, pero no por la circuncisión, sino que justamente porque son esta nueva criatura. Vamos a mirar un poco todo el contexto, cómo se le presenta a Abraham como padre de los creyentes. La felicidad, dice, es únicamente para los que han sido circuncidados. Se hace la pregunta, Pablo, problema, circuncisión. ¿Será que solamente para los que se han circuncidado? ¿Será que solamente ellos pueden ser felices verdaderamente? O también para los que no han sido circuncidados. Consideremos lo que ya dijimos, dice, Abraham le fue tenida en cuenta la fe para su justificación. La fe para su justificación. Pero atención, va a decir una fe para su justificación. Atendamos bien. La fe quiere decir amén en hebreo. Y hebreo, amén quiere decir adhesión. Eyahese, taha, shawah. Adherirse entonces ¿a quién? Adherirse al Señor. O sea, el creer en Jesucristo se está refiriendo directamente, estamos en el Nuevo Testamento, está hablando Pablo. Y por lo tanto dice, a Abraham se le consideró ¿qué cosa? Le fue tenida en cuenta la fe para su justificación. La fe para su justificación. Esto que después, de cierta manera, implícitamente te está diciendo que el cristiano o el que se está adhiriendo ahora a la iglesia, a esta tradición, a esta comunidad, tendrá que adherirse
totalmente al Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces desde ahí podemos entender. Si a Abraham se le considera y se le tiene en cuenta la fe que él tiene, quiere decir que se le considera esa adhesión total al plan salvífico de Dios. Pero uberoviaco no quiere decir simplemente un aspecto de la razón. Creer significa obrar, actuar, hacer. Entonces, caminar de acuerdo a estos criterios que uno va elucubrando, va pensando y va entendiendo dentro de la revelación que Dios le va revelando. Eso es lo importante. Después continúa Pablo y hace otras preguntas más. ¿Cuándo le fue tenida en cuenta? Pregunta Pablo. ¿Antes o después de la circuncisión? Otro elemento importante. Pablo entonces aquí insiste mucho en el aspecto de la circuncisión, del signo visible. Pero ¿qué es lo más importante? Ese signo visible. Bueno, esto estamos en Romanos, nosotros ya acabamos de leer, ¿verdad? Ahí en Gálatas cuando terminábamos en el 6:15. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Y aquí su pregunta es, ¿cuándo le fue tenida en cuenta la fe de Abraham? ¿Cuándo? ¿Antes o después de la circuncisión? Eso no es importante, en síntesis te está diciendo la circuncisión. ¿Desde cuándo a él le vamos a considerar o Dios le considera? Evidentemente antes y no después. La fe está en el antes, Porque yo puedo hacer un signo sin ninguna fe. Me puedo bautizar sin ninguna fe. Entonces, si no hay un compromiso, si no hay un amén, si no hay una adhesión al Señor, si no hay una adhesión total. Entonces, ¿qué dice Pablo? 1 Corintios, capítulo 13. Y soy justamente, dice, como esa campana, ¿verdad?, que resuena. Y pupareía lleva. Pero en el fondo, no estoy viviendo lo más profundo. 1 Corintios, capítulo 13. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios de toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. En síntesis, a la pareía lleva. Shepuparei, la tapananao y goyei. Eso es lo que está diciendo, una campana que retiñe, que suena, pero en el fondo no vive. Por eso que aquí insiste mucho, la fe, la adhesión total a Jesús es lo más importante. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. No, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. No, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Que yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Porque conmigo estás.
Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la palabra de Dios, lo elemental, lo fundamental aquí que nos pregunta Pablo es si antes o después de la circuncisión es que se le tiene en cuenta, ¿verdad?, a Abraham este camino en su justificación. ¿Es antes o después? Y evidentemente dice antes y no después. Y él recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia que alcanzó por medio de la fe antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado. Él dice recibe, pero antes de ser circuncidado. Así llegó a ser padre de aquellos que a pesar de no estar circuncidados, tienen la fe que les es tenida en cuenta para su justificación. Padre de todos, ¿verdad? Padre en la fe, Padre en este camino y en este proceso. Si nosotros ya queremos hacer una aplicación, ¿verdad?, desde esta hermenéutica, desde esta comprensión de una exégesis así bien profunda, nosotros podemos decir que todos los que puedan decir, no, Padre, usted sabe, yo no creo, Padre, usted sabe que yo no estoy en este camino, usted sabe, Padre, que yo me he enfriado en mi vida religiosa, Padre, bueno, no hay ningún problema, nada, ve y te mandé. Abraham es justamente Padre para estas personas también, incluso el antes de la fe, como esa gracia de Dios. Entonces es aquí donde va a ir entrando el aspecto primero de la vida religiosa que va reflexionando, se va abriendo a la gracia de Dios, pero claro, eso siempre tendrá que exigir y nos va a exigir la libertad, una apertura del corazón, de la mente, entender y escuchar por lo menos la propuesta, el querigma que el Señor nos está ofreciendo. Y ahí recién va a venir la respuesta, ahí vendrá la respuesta. Pero primero tenemos que dar ese paso. O sea, ese que está diciendo nomás luego, no, Jenny, ¿no? Este es el momento en el cual tenés que pensar, reflexionar profundamente y comenzar a decir, bueno, Señor, estoy entendiendo por lo menos con mi razón cuál es el camino. Quisiera probar, me abro mi corazón, escucho, veo, quiero sentir. Y desde ahí entonces vamos a hacer el proceso. Porque si no, no se puede luego hacer ningún proceso. Es como decir, uno que se cierra directamente, no te abre la puerta y dice, no, yo no quisiera. Y claro, entonces es muy difícil trabajar con esa persona, es muy difícil trabajar con ese que viene y no sé, viene a ¿qué? Solamente a desahogarse, tal vez. Bueno, ese ya puede ser un camino también. El hecho de comenzar así, uno lo escucha, uno va viendo y desde ahí va reflexionando. Viste que primero va entrando dentro de sí. Y después desde ahí llegaremos a este camino de la fe, ¿verdad? Por eso dice, a pesar de no estar circuncidados pues quiere decir esto, ¿verdad? Que no se llegó entonces, o no hay esa necesidad del signo externo simplemente el signo externo. Porque en Yandella es huella y podemos tener miles de signos externos. Yo puedo llevar cruz aquí, pero puede ser el mamondaje que puede existir. No porque llevo una cruz, llevo un anillo, rosario, porque no sé qué cosa, o porque por mi coche, veamos ahí. Estaba en la coche horas ahí por el vidrio, ¿verdad? Por su espejo retrovisor. O un manejé de rosario, ¿verdad? Rosario. No digo que esté mal, pero algunos llevan como amuleto y te oras. Ahora si vos llevas ahí, te queda bien ahí para de vez en cuando está agarrar eso y rezar, o tu acompañante y van rezando el rosario y utzan de vez en cuando, felicitaciones. Pues llevar nomás como un amuleto y bueno, eso es un signo externo simplemente, ¿verdad? Entonces dice, a pesar de no estar circuncidados, tienen la fe que les es tenida en cuenta para la justificación. Y es también padre de los que se circuncidan, pero no se contentan con esto, sino que siguen el mismo camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, esto es lo que Pablo insiste mucho y muchos de estos, decíamos, exégetas también apuntan un poco a esto. El Israel de Dios abarca la continuidad, decía, judeo-cristiana, que es el verdadero Israel de Dios. Del mismo modo que los judíos creyentes
no son la auténtica descendencia de Abraham. No son entonces. No todos los que descienden de Israel son realmente Israel. Mira lo que dice Pablo. Es decir, que es bastante duro. No todos los que descienden, ¿verdad?, de Israel son verdaderamente de esta manera. No todos. Padres de los que se consideran, pero no se contentan con esto, sino que siguen el mismo camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Prescindiendo de esta manera de todo lo que es incredulidad. Se dan cuenta que el amén, ¿verdad? O sea, el amén quiere decir yo creo, yo me adhiero, yo sigo, yo desde ahora me empeño, me esfuerzo, utilizo las capacidades que el Señor me ha regalado de estas cualidades, mi inteligencia, mi libertad, mi voluntad, mi capacidad de amar. Y entonces, el antiguo pueblo de Israel, a todo Israel, este Israel fue y sigue siendo el pueblo predilecto de Dios. Este Israel sigue siendo el pueblo predilecto de Dios. Es decir, este Israel nos estamos refiriendo a esta iglesia, a esta nueva criatura, como él le nombraba, ¿verdad? Es la nueva criatura, que es entonces este grupo humano judío-cristiano. Viene del judaísmo que ahora ha entendido en la persona de Cristo la realización plena del Antiguo Testamento. También en la carta a los Filipenses nosotros encontramos donde Pablo define contra los misioneros judaizantes. Hay que ver. Pablo se lanza contra aquellos que quieren judaizar todo. Ya hemos hablado, y este pues siempre fue el problema de esta comunidad bien tradicional del judaísmo. El problema que dijimos, que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, sobre el concilio, ¿verdad?, de Jerusalén, o Gálatas, capítulo 2, la realidad del problema de los que quieren, que justamente aquí le está llamando, ¿verdad?, de estos misioneros judaizantes. ¿Acuerdan? Ustedes quieren ser cristianos, primero todos se tienen que hacer judíos, para ser cristianos todos. Que decíamos que en la lógica no estaría mal, ¿verdad? Porque en la lógica el cristianismo viene del judaísmo. Y el cristianismo lo que está diciendo es, en la persona de Jesús se ha cumplido el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Jesús trayendo esa novedad. Primero el cumplimiento. Ni una coma, ni una tilde dice, no se dejará de cumplir. Yo no vine a cambiar nada, no vine a abolir, dice Jesús, sino que a darle cumplimiento. Y a darle esa novedad de vida, ¿verdad?, que será después la resurrección. Entonces, Pablo se pone contra estos misioneros que aparecen en la carta que escribe a los filipenses, que son judaizantes, que difundían, pero a full, ¿verdad?, sobre la circuncisión. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Guárdense de los perros. Imagínate cómo les llama. Imposible, Pablo. Esta cuestión de la circuncisión les tocaba fuerte, Pablo. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, estos misioneros. Guárdense de la falsa circuncisión. Ahí está, de la falsa circuncisión. ¿Cuál es la verdadera circuncisión entonces? Es la conversión, querido hermano. Esa es la verdadera circuncisión. No es el signo externo. Y eso nos habla a nosotros. Hoy necesitamos de nuevo volver a circuncidarnos, pero en el corazón. Rasgar nuestras vestiduras, pero no una vestidura, tu camisa, tu traje, tu corbata o qué es lo que vas a romper ahí en signo de que no estás de acuerdo con algo. O romper una hoja y vaya. No, es tu corazón, es tu mente y decir, ay, esto hice mal, me corrompí, caí en el pecado. Volvemos enseguida, queridos amigos, con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde los Filipenses, en este momento en que Pablo vuelve incluso a ser muy duro, decíamos, ¿verdad?, contra estos judaizantes, estos misioneros que defendían, pero a full, decíamos, la cuestión de la circuncisión. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de la falsa circuncisión. Pablo entonces califica a los predicadores, a estos misioneros, que apoyados en privilegios carnales, porque la circuncisión entonces le daba, sí, este ya se cortó el prepucio, este entonces ya está circuncidado, este es como un privilegio, este es un signo, ya tiene ese signo externo. Entonces, ellos por eso se glorían de su ascendencia israelita. Esto es para subrayar. Por eso ellos se están gloriando de su ascendencia israelita. ¿Saben que esto me hace acordar también y que nosotros tenemos que entender, y pienso que es una forma mejor también de interpretar, ¿verdad?, nuestro tiempo? ¿Qué es lo que Pablo diría hoy para nuestra realidad? ¿Cómo sería si un Pablo hoy estuviese escribiendo esto? Diría, bueno, él se cree mucho porque se formó ahí en ese colegio religioso. Él estuvo ahí en el Monseñor Lasaña, él estuvo en el Salesianito, él estuvo ahí en el Don Bosco, él estuvo ahí en María Mazzarello, él estuvo ahí en María Auxiliadora, él estuvo en el Cristo Rey, él estuvo en el San José, en el Santa Clara, todo lo que vos quieras, ponerle ahí todo. Él estuvo ahí, no sé, en las Almenas, él estuvo, no sé, todo eso que son así un poco más conocidos, estoy utilizando, pero hay muchos más, ¿verdad?, colegios religiosos. Estuvo ahí con los franciscanos, con los redentoristas, no sé, todo. Hemos invitado a la lista. No sé cuántos colegios religiosos, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país, porque nosotros aquí tenemos muchísima influencia, ¿verdad?, educacional en este sentido. Pero después, y suelo escuchar mucho, ¿verdad?, a los exalumnos, yo ahí me formé, yo estuve ahí en tal colegio, soy exalumno, que ahora hace promoción. Claro, eso, el saber de un exalumno, todo eso. Pero después, no quiero comenzar a indagar mucho, ¿verdad? Sobre todo si está en algunos puestitos más altos, en algunos puestitos, porque tiene una buena formación, pero tal vez también tiene una buena formación. Lo que se le quedó es la formación intelectual o la formación humana en general, digo, ¿verdad? En general, porque tal vez separamos ese aspecto religioso.
Y a mí me suele preocupar luego la formación religiosa en todos los colegios, no solamente en los religiosos. Pero algunas veces pensamos que la formación religiosa es solamente ir a misa. Sí, tenemos una vez a la semana la misa o las confesiones, pero hay que ver entonces si estamos haciendo bien esas cosas, ¿verdad? O nuestras catequesis. Sí, ahí damos catequesis, pero ¿qué damos verdaderamente de catequesis? Yo un año, ¿verdad? Cuando estuve ahí en uno de los colegios, me puse como profesor, me puse ya como país, ¿verdad? Con lo del último año, tercero de la media, me puse ahí. Y era muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Pero me preocupaba porque justamente muchas de nuestras reflexiones quedamos mucho en el hecho de la ley. Pero dice tal cosa, dice hay que hacer así, hay que hacer. Y nos falta darle ese espíritu a esa ley. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Por qué tendríamos que vivir así? ¿De dónde surge, verdad? Y eso es lo más difícil. Y eso, yo vuelvo a insistir, que tampoco no es un problema de una institución religiosa, nada más de un colegio o de una iglesia, de una catequesis, incluso en las catequesis que damos de la primera comunión, de lo que le llamamos el camino, verdad y vida, el cabeví, o de las confirmaciones, etc. No, no es simplemente ahí. Porque ese lugar es un lugar de reflexión, pero que no pasa de horas y horas y semanal. ¿Qué pico vas a aprender en eso? ¿Dónde está entonces el religarse, como decimos siempre nosotros? La relación con Dios. ¿Dónde está? Está en tu casa, está en tu formación, está en el acompañamiento, querido papá, querida mamá. Pepe Goñandela ñañe formar. Ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos existencialmente, es allí. Bueno, y eso es lo que te está diciendo, ¿verdad? Guárdense, dice, de la falsa circuncisión. E incluso por eso, mira un poco cómo le dice a estos tipos, guárdense de los perros, pero no al estilo paraguayo, los perros, no, aquí de los perros en el sentido de estos que te muerden, que ellos son los que saben todo, estas son las normas, y usted que dice, no, hay que darle vida. Entonces ese corazón abierto, porque cuando uno se adhiere a Jesús, uno ama al otro, y nunca el que ama verdaderamente va a buscar el mal para el otro, jamás. Si vos sos un papá y una mamá que ama a tu hijo, nunca le vas a buscar ni le vas a procurar algo malo a tu hijo. Al contrario, siempre te preocupas por darle algo lindo. Si yo le amo a las personas en general, esa persona que se me acerca, que viene, que quiere dialogar conmigo, que está en dificultades, no le voy a tratar como un perro y le voy a decir, no, usted esto, usted aquello, usted haga esto, usted haga aquello, porque usted no dice, no. Vamos a escuchar qué problema hubo, por qué llegamos a esa situación. ¿Qué podemos hacer ahora? Eso sí, ¿qué podemos hacer ahora? No somos nosotros guardianes de ciertas leyes. Esas leyes incluso pueden ir evolucionando en su proceso, ¿verdad? Pero la verdadera evolución de las leyes, ¿dónde suceden? Las verdaderas evoluciones de las leyes suceden cuando nosotros no necesitamos estar leyendo una ley para hacer el bien. No necesitamos que alguien venga y me diga de que yo tengo que amar y tengo que hacer bien mi deber de un papá. No necesitamos. Vos tenés que ser ya consciente. Por eso es la formación, por eso es la educación, ¿verdad? Entonces vos amás y vos te metés y sos responsable y te vas y sos un familiero y le querés a tu esposa y le querés a tus hijos y le ofreces lo mejor. ¿Se dan cuenta entonces de dónde viene esta cuestión de la circuncisión? La circuncisión no es simplemente el signo externo, sino que es sobre todo eso que hay por dentro. ¿Qué valor y cómo nosotros manifestamos lo profundo de este encuentro personal, de esta adhesión con el Señor? Bueno, queridos amigos, seguiremos reflexionando sobre estos temas tan lindos que nos presenta hoy el Nuevo Testamento. Y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.